Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Hoy tengo escritorio para mí solo. Todo esto es mi territorio. Un escritorio de Temu. No, ¿saben qué? Sí se siente un poquito raro tener una cámara apuntando a mí nada más. O sea, como que... ¿Por qué me está viendo esa cámara? Oficialmente ya empezamos, ¿eh? Sí. Ok. Nomás por si no se hayan dado cuenta. Y hoy el pastor no está porque al parecer... Bueno, no sé la verdad, pero supongo que es el frío que hizo algo con sus tuberías en su casa. Así andamos todos. Estábamos platicando ahorita de que no estamos preparados como chihuahuenses para tanto frío. Siempre nos pasa, ¿no? O sea, siempre que llega mucho frío, hay problemas en la ciudad. Sí. Sí, como en el 2011. Pero, o sea, es culpa tal vez de nosotros y también de la infraestructura. Arqui, ¿qué piensa al respecto? Que sí, que no estamos preparados y no entendemos. Y ahora tienes otra... Hay muchas casas, hay colonias viejas que son las que más problemas han tenido. O sea, por ejemplo, yo vivo en una relativamente no nueva. Y había muchas fugas. O sea, pues como todo está con cobre. Sí. Entonces era así de que cuando fue el plomero con el que trabajo, fue a arreglar la fuga de mi casa y luego se pasó con el vecino y luego con el otro vecino y allá no lo dejaron salir. Sí. Está como los del gas cuando lo secuestran. Sí. ¿Y para qué arreglar algo, no? Es un problema que pasa cada 10 años. Pues o que cada 15 años. Como que la gente dice, pues, ay. Sí, no va a cambiar después toda la tubería. No se te olvida que estuvo muy chido que cayera nieve, la verdad. Sí, estuvo padrísimo. Todo el mundo subió. Yo creo que no hubo alguien que no subiera una historia de que andaba así en la nieve. David no subió nada. Yo nunca subo nada, la verdad. Sí, cierto. Yo tampoco. Pero sí andaba en la nieve. Sí, estuvo chido. Pero sí estuvo muy bonito. No, y le va a hace hacer muchos mucho años que no nevaba así. No, y le va a hacer mucho bien también a la naturaleza, mantos acuíferos, la absorción del ahora agua en la David, tierra. A las manzanas de Cuauhtémoc. Anda muy positivo, David. No va a durar mucho. A las mariposillas. Ahorita estábamos hablando de que a ver cómo le hacemos para equilibrarnos en esta conversación si no está el pastor. Sí. Porque por lo general él es el que nos aterriza, no sé. Sí. Redondea la idea. Yo voy a seguir haciendo los chistes, o sea, yo no cambio mi rol, entonces no sé cómo le vayan a hacer ¿Quién sabe cómo ustedes. vaya a terminar Sí se siente muy raro, la verdad, o sea, como que se me hace raro no voltear. Cuando tienes a alguien enseguida, como que te sientes más en confianza, no sé. Ajá. No, y tener que concluir las cosas, porque usualmente dejamos ese espacio porque somos 4, o sea... Que no me acuerdo con quién lo estaba platicando. El hecho de que seamos 4 ayuda muchísimo al formato. Sí. Cuando somos 3... Sí, por ejemplo, David está hablando y luego tú hablas, me siento forzado, aunque no es así, a ser yo el siguiente en participar. Pero si hay otros dos, como que digo, pues bueno, está dividida la responsabilidad o ya sea el pastor, por ejemplo, o yo, pero no sientes esa carga. En cambio, ya hablaste tú, y ya estoy pensando, ¿qué voy a decir yo? Aunque no necesariamente tengo que hablar. Sí. Pero pues así. Para que cambie la toma a la otra mesa. Sí. Sí. Las saladitas. Sí, pues vamos a ver si nos podemos balancear solos. Un podcast de 4, pienso que, no sé si pasa siempre, pero siento que un podcast de 4 es como hacían las bandas de pop, los boy bands de antes, de que uno es el... O sea, porque todas las personalidades están prediseñadas, entonces uno es el... no sé, rockero. Otro es Ese soy yo. Babyface. Ese eres tú. O sea, siempre hay múltiples como personalidades prediseñadas. Sí. Y creo que en un podcast de 4 cada quien puede ser una cosa y nada más ser esa cosa. Sí. Ya 3, ya todos tenemos que ser más maduros y eso no es nada divertido. Pero vamos a ver cómo nos Hablando va. de madurez... El más maduro al parecer ahorita es Jaime y miren su taza. Yo les dije que iba a traer otra taza. Ibas a traer otra taza. Y a mí no sé si fue un regalo, pero bueno, me trajeron una taza para usar en el podcast. ¿Un préstamo? No, ahora es un regalo. Vamos a decir que es un regalo. Gracias, persona que me regalaste esta taza de Star Wars Stormtrooper. Gracias, personas. Y también por los burritos. Otra vez. Otra vez, muchas gracias por esos burritos de chicharrón prensado. Celestiales. Sí. Si nunca han comido esos burritos, sirvan en capilla.
sirvan en capilla porque a veces tocan esos burritos. Sí. O vengan y ayúdenos en el podcast y tal vez les toca. Ya somos muchos, mejor no. Mejor no. Menos burritos nos tocan. Ajá. Pues continuáramos con el tema. Ha estado muy interesante la respuesta de la gente. El último episodio alguien comentó, ya den la respuesta por favor. Y no estoy seguro si era de las preguntas que hicimos al final porque no tienen respuesta. No sé, yo pensé cuando lo leí que realmente estaba hablando de ya denos la respuesta de qué cuál es la solución a todo esto. Y sí, hacia allá vamos. Y digo, si eres cristiano y ya tienes algo de tiempo en esto, pues es muy medio lógica la respuesta. Sí. El cómo se ve la solución tal vez es no nuevo, pero... Sí, a lo mejor no había sido considerado. Ajá. Pero la respuesta es obvia, ¿no? O sea... Jesús. Ajá. ¿Cómo se ve eso? Pues vamos a ir platicando. Pero seguimos desarrollando la idea del problema. Y ya les habíamos dicho que esto iba a tomar algo de tiempo. O sea, nos vamos a tomar todo el tiempo necesario porque es un tema que nos gusta y porque queremos que entre más profundicemos, más platiquemos, más va a ir agarrando forma. También antes de grabar platicábamos de que no estamos seguros bien qué hemos dicho. Entonces, de repente, pues sí, puede sonar repetitivo, pero la idea de repetir algunas ideas es que rellenemos esos huecos que tal vez nos faltó explicar. Sí. Porque sí ha llegado gente que me dice, tengo dudas o no me está no que no le está quedando claro, pero como que ya quiero escucharlo demás para entenderlo todo. Sí, es que es una confrontación a muchas ideas que tenemos preconcebidas. O sea, al menos conmigo cuando tomamos el curso con Marcial, era cada clase era una confrontación con, canijo, pues que no era así. O sea, toda mi vida he creído que las cosas son de esta manera y es bien confrontador que lo que pensábamos que era un hecho, el hecho, ¿y por qué lo haces así? Es algo parecido a eso. ¿Y por qué tiene que ser así? Pues no había pensado en eso. Sí. Y enfrentarte a ideas que toda tu vida cristiana has tenido es bien retador porque tienes dos caminos. Uno es, a ver, Señor, ¿me estás tratando de querer decir algo? O es, no, esto ni sentido tiene. Y rechazarlo automáticamente. Sí. Y creo que todos los cristianos en algún momento nos tenemos, oro, porque en algún momento nos topemos con esto. Y al toparnos con esta información, ya sea nueva o que pase gradualmente o que pase así muy instantáneamente, creo que si tu reacción no es esa, probablemente no estás entendiendo de lo que se está hablando. O sea, por eso también estamos profundizando tanto en el lado del problema, porque no podemos nada más dar el tema por visto y darle poca importancia y que los cristianos sigamos viviendo en el engaño, porque nosotros decidimos dedicarle 2 o 3 episodios a un problema del que participamos todos los cristianos y del que perpetuamos al no hablarlo a profundidad. Por eso estamos haciéndolo tan detenidamente. Y es que es una transición así medio suave entre explicar el problema y luego un diagnóstico. O sea, estamos haciendo, es una transición así como a la vez que estamos viendo un problema, estamos haciendo un autodiagnóstico de la situación, del estado de nuestro corazón, de nuestra mente, del cómo funciona la iglesia incluso. Entonces, es entre problema y diagnóstico, por eso lo estamos, creo, estirando un poquito. Sí. Y aunque la Biblia, realmente el personaje central, por así decir, es Dios en la Biblia. Es una historia de Él. Ahorita nos estamos enfocando en nosotros, porque nosotros somos los afectados por esta historia. Esta historia que se trata de Dios, pero nosotros terminamos siendo no afectados por Dios, sino somos los que, pues al inicio, Dios en la Biblia inicia platicando de cómo Dios creó todas las cosas y luego ahí aparecemos nosotros como humanidad. Y luego la narración pues es a través del ser humano, del cómo Dios interactúa con el ser humano y pues por eso estamos ahí nosotros participando. Lo digo porque
de repente puede sonar a que estamos hablando nada más de nosotros, como si nosotros fuéramos los protagonistas, pero realmente Dios sigue siendo el protagonista de la historia y nosotros somos afectados por lo que Dios hace y luego nosotros respondemos de una manera negativa y luego así, ¿no? Ahorita que hablábamos del problema, está padre que nos tomemos también mucho tiempo a hablar del problema porque precisamente con este tema, y lo van a ver más adelante, parece que estamos enfatizando la gracia o va a parecer que estamos enfatizando la gracia y que nada más hablamos de gracia. De hecho, quienes son de capilla saben que últimamente el pastor ha hablado bastante de la otra parte, que es la gracia. Y se dice mucho en las iglesias, ¿no? De que no se enfatiza suficiente el pecado, no se enfatiza suficiente el problema. Y por eso estamos haciendo esto, estamos enfatizando el problema para poder hablar de la otra parte. Y digo, no estoy spoileando nada al hablar de gracias porque se supone que somos cristianos y entendemos la otra parte. Pero cuando hablemos de la otra parte, no que olvidemos este inicio, pero por eso estamos arrancando de aquí para ver por qué necesitamos la otra parte. Y es probable que hablemos poco del problema porque ya vamos a empezar a enfatizar la vida. Sí, es que para poder dimensionar correctamente la gracia, creo que es necesario que tengamos una idea, un contrapeso certera del problema. Sí, y cuando hablamos del problema, el problema realmente es el pecado. Pero luego también en otros episodios hablábamos de que el pecado no es nada más las cosas malas que hacemos. Y ese es uno de los puntos que a mí me pasó, de que dices, pues esto es lo que siempre creí. Y yo tenía la idea, aunque no lo definía tal cual así, pero de que el pecado eran las cosas malas. Y estamos desarrollando con todo esto que hemos estado viendo de los estándares del bien y el mal y todo eso, que en sí el concepto de pecado no es nada más, o no es, de hecho no tiene casi nada que ver con lo malo o con la maldad, porque la palabra maldad no es nada más cosas malas, sino es el alejarnos de lo que Dios quería para nosotros. Incluso tenemos como sobreestimada o en un lugar equivalente a la santidad la obediencia. Yo, pastores que admiro mucho, que han, conferencistas que han edificado mucho mi vida cristiana, cuando hablan acerca de la obediencia le dan un estatus semejante a la santidad, o sea, algo así como que es lo que es necesario para la salvación, para la comunión con Dios. O sea, el tema de la obediencia creo que está en un lugar que no debería estar. Porque así vamos a hablar más adelante de eso, pero la obediencia, yo puedo obedecer con un mal corazón. Entonces, automáticamente la obediencia ya no es lo que tendría que ser. Entonces, por eso tenemos muchos conceptos mezclados en el cristianismo, en las iglesias. Tenemos ideas fundadas en prácticas, en tradiciones, porque alguien más lo hizo, que no tienen la posición que deben tener. O sea, están en un lugar que en su momento, tal vez cuando se implementaron dentro de la iglesia, tenían un propósito. Pasa el tiempo, pasan las circunstancias, cambian y ya no aplica de la misma manera y puede, ahora eso lo habíamos comentado, eso que empezó siendo una bendición, se puede, si lo implementamos como si fuera ya un estándar por Dios, puede cambiar y empieza a afectar y empieza a tocar vidas, a trastornarlas de una manera negativa. Sí, que realmente eso es un estándar, ¿no? El hablar de santidad es un estándar que nos ponemos y pretendemos alcanzar. Y viene o sea, creo que lo trágico para el cristiano es cuando dejamos que esas cosas sustituyan y se opongan a lo que realmente dice Dios en su palabra. Porque el problema de estas cosas, especialmente cuando las intenciones son buenas al principio, es que no parecen ir en contra de lo que dice la Biblia. O sea, haz esto porque es bueno, no hagas aquello porque es malo. Pero le agregas tiempo, cambias el contexto, cambias la sociedad y la cultura, y la regla que te pusieron o la cultura de la que participamos los cristianos ya no
ya no es compatible con lo que dice la Biblia. Y eso es parte de lo que es problemático cuando la cultura moral de los cristianos o de quien sea, porque los humanos tendemos a crear culturas morales. Cuando esa cultura contradice lo que dice Dios en su palabra, no hay vida en eso, solo hay muerte. ¿Y por qué pasó esto? Aunque haya empezado con buenas intenciones, creamos, porque no tenemos la habilidad de determinar lo que es bueno y lo que es malo, creamos un problema con buenas intenciones. Este tema de los resultados perversos. Con buenas intenciones logramos el resultado opuesto al que queríamos lograr. Eso nos pasa mucho al actuar como si fuéramos Dios. O sea, nos ponemos en un lugar que no nos corresponde. Ponemos a nuestras autoridades espirituales en un lugar que no les corresponde. Debemos amarlos, debemos obedecerlos, debemos respetarlos. Pero ¿no reemplaza eso una relación con Dios? Y hoy vamos a abordar un poquito más o profundizar en esto de cómo es que actuamos como si fuéramos Dios. Lo vimos, hicimos una comparativa en episodios pasados donde vimos el carácter de Dios Padre, vimos el carácter de Cristo, lo que vino a modelar, y luego vimos lo que hacemos. Entonces, al parecer, según lo que vimos, es que el hombre tiende más a buscar el ser como Dios que a buscar el carácter de Cristo. Entonces vamos a profundizar un poquito en eso para asentar lo que es lo que dice la Biblia al respecto. Y vamos a ser un poquito más prácticos en empezar a ver cómo realmente ¿cómo aplica? El corazón del hombre se va a tratar de ser como Dios. Que realmente ese es el problema. O sea, cuando hablamos de pecado, ese es el problema del pecado. Tratar de vivir una vida sin Dios. Y algo tiene que rellenarlo. ¿Qué es ese algo? Pues yo. No yo como persona, no me autodenomino Dios. Pero la función que Dios debería tener en mi vida, yo la tengo que rellenar. Así es. Sí. Yo digo cuáles son las prioridades. Yo digo que conviene, que no conviene. Y eso se ve manchado, o más bien mancha todo. Y cuando mancha todo, pues se ve la maldad. Y por lo general, eso es lo que alcanzamos a ver como pecado, la maldad de la humanidad. Sí. Pero no vemos lo que hay detrás. ¿Por qué tomamos, o sea, por qué la humanidad se comporta como se comporta? Y creo que cualquier cristiano podría decir, pues la gente sin Cristo tiende hacia el mal, o lo que consideramos mal, o lo que Dios considera mal. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no nada más podemos comportarnos y vivir en armonía? O sea, no funciona así. No, es la consecuencia de lo que pasó en el Edén. O sea, esa opción de percibir el mundo de otra forma no está disponible para los humanos fuera de Cristo. Lo platicábamos ahorita también. O sea, después del Edén, hasta que Jesús vino, no estaba disponible la oportunidad de vivir fuera del esquema de la ley, los estándares, las reglas, las expectativas sociales. Ahora podemos aspirar a otra cosa, pero aún el trato que hizo Dios con Abraham en el Antiguo Testamento estaba bajo el esquema de lo que es bueno y lo que es malo. Determinado por Dios y es correcto. Y sano y perfecto. La ley es buena, santa y perfecta. Nos habla de la voluntad de Dios para nosotros. Pero recuperamos la intención original del Edén gracias a la obra de Cristo. ¿Por qué vivir como si estuviéramos antes de Cristo? ¿Cuál es el valor de, como cristianos, predicar ese evangelio que no incluye esto tan importante que hizo Cristo por nosotros? Me gusta mucho los pasajes que habíamos estado platicando de afirmaciones que dice la Biblia. Porque siempre lo decimos, nadie se atrevería a decir que está actuando como si fuera Dios, pero la Biblia nos acusa. Hay unos pasajes muy buenos. Yo digo que hay que leerlos. Ok. Si quieren, empiezo yo con Proverbios 16:2 y luego ustedes ahí vamos. Nos los vamos repartiendo. Sí, podemos leer esos que están ahí en las notas. Proverbios 16:2 dice: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Yo creo que, bueno, nosotros que estamos casados podemos decir eso cuando hay un conflicto en nuestro matrimonio, por ejemplo.
Y los dos tenemos un punto, pues partimos de que consideramos que estamos bien delante de otra persona que es igual de humana que nosotros. O sea, perdón por la redundancia esa, pero me refiero que tiene errores, que tiene un conocimiento muy limitado de lo que es la vida. Y aún así nos enfrentamos presentando un punto que consideramos que está correcto. Sí. Imagínense ahora extenderlo a la humanidad. O sea, no me imagino cómo Dios nos ve. Sí. Cuando estamos defendiendo un punto, que estamos alegando, que estamos discutiendo con alguien, que estamos tratando de imponerle algo a alguien. Como que Dios dice, o sea, ¿cómo te atreves? Sí. Y ese es el problema realmente en un conflicto entre una persona y otra. O sea, yo creo tener la razón, la otra persona quiere tener la razón y nunca vamos a llegar a un acuerdo porque cada quien está defendiendo su posición. A menos de que uno de los dos ceda, y ese es el problema en el matrimonio, ¿no? O sea, estamos esperando que la otra persona ceda y diga, tú tenías la razón. Sí. No, ¿y cómo podría ceder si toda la discusión empezó porque yo creo que tengo la razón? No solo los argumentos de la otra persona tendrían que ser muy buenos para convencerte, sino tú tendrías que tener la humildad para aceptar que siempre estuviste equivocado. Porque no solamente es estoy equivocado en esta discusión, es toda la idea que tenías acerca de la información que te llevó a la conclusión que empezó esta discusión estaba equivocada. Entonces, ese nivel de humildad realmente no es muy accesible fuera de Cristo para los humanos. Y si se fijan en la segunda parte de lo que acabamos de leer, dice, pero el Señor examina sus intenciones. O sea, nosotros podemos considerar que nuestra opinión es buena, pero Dios examina nuestros corazones. Nuestros corazones, nuestras intenciones. Me hace pensar que muchas veces nosotros no hacemos ese análisis de nosotros mismos. O sea, Dios lo hace y sabe cuáles son nuestras intenciones detrás de eso. Y a veces nosotros creemos que nuestras intenciones son correctas, buenas, puras. Pero no sé si les ha pasado. ¿O no? ¿Qué? Bueno, sí, ¿no? O sea, es lo que hablaba Pastor y también David en varias ocasiones. Ha hablado de que podemos exponer la verdad con unas muy, muy malas intenciones. Sí. Sí, por eso. Ese es mi punto. O sea, que no analizamos las intenciones. O sea, decimos lo que queremos decir esperando un resultado, pero nunca pensamos en... ¿Qué me está motivando? ¿Qué me está motivando? Y eso es un punto que para mí también cambió mucho todo este tema. O sea, el detenerme y pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Por ejemplo, en una conversación me ha pasado grupal, donde estamos opinando acerca de un tema, cualquiera, no sé. Y quiero decir algo, quiero participar algo. Digo, ¿cuál es la intención detrás de mi opinión? Porque muchas veces es querer llamar la atención, querer dar la contra, querer lucirte, que o sepan ya me que yo toca, sé. ya me toca, sí, que se espera que participe, entonces pues voy a participar. Que es mucho lo que pasa en reuniones, por ejemplo, como Hierro, donde a veces participamos y lejos de ser bendición para alguien más, lo que queremos es exponer que sabemos más. O sea, hacemos comentarios que... Hay comentarios, si se acuerdan, que lo hacen o lo hacemos pero es que eso ya se dijo. O sea, ya lo habíamos aclarado. O sea, o un comentario totalmente fuera de lugar, pues es que ya ni estamos hablando de eso. O sea, la intención del corazón cambia totalmente el sentido del comentario, aunque sea correcto. No, y yo creo que muchas veces esas reuniones, la bendición en esas reuniones es que ves dónde está la gente y su corazón y su madurez, más que las aportaciones que todos dan, porque no todo lo que decimos es de bendición, pero todo lo que decimos expone dónde estamos. Sí. Y esa es la bendición de reuniones como Hierro. Pero ahorita, o sea, el otro pasaje que está aquí, Proverbios 21:2, es casi igual, nada más que en vez de intenciones, dice corazón. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Estar en lo correcto, y ahorita, o sea, es lo que estamos diciendo, y creo que es súper importante en el matrimonio. Empezar una discusión con la razón y con las motivaciones correctas va a destruir tu matrimonio, va a destruir tus relaciones. Hay algo en nosotros que a veces nos hace creer, y creo que es esta mentalidad de lo que es bueno, lo que es malo, el engaño de la serpiente, que creemos que si tenemos la razón,
con que la conversación o la discusión lleve a la otra persona a aceptar que nosotros tenemos la razón, la conversación puede darse como sea y es legítima. O sea, yo te puedo insultar, te puedo ningunear, puedo decir que tienes faltas de capacidades intelectuales mientras se cumple el objetivo de que tú cedas y me des la razón. Uh-huh. Nuestras intenciones están mal, nuestro corazón está en el lugar equivocado. Y obviamente eso tiene consecuencias negativas y permanentes en un matrimonio. Creo que es algo... A mí me da la impresión de que los hombres tenemos que cuidar eso con nuestras esposas. Tal vez estoy equivocado, tal vez también las esposas con los esposos o todos. Pero al menos en mi matrimonio yo soy el que se tiene que cuidar de eso. O sea, aunque tengas la razón y puedas medirlo de todas las formas posibles, culturalmente, etimológicamente, socialmente, como sea, ¿por qué es una discusión? Uh-huh. O sea, ¿por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? De hecho, yo digo que deberíamos, antes de iniciar esas discusiones con nuestra pareja, sentarnos y es, a ver, ¿qué quiero demostrar? Sí, ¿qué quiero lograr? Imponerme, convencerla de que tengo la razón o hacer que nuestro matrimonio crezca. Y también detrás de eso es, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? Pero pues es que tal vez tenemos que irnos específicos, pero no nada más que quiero lograr en la otra persona, que quiero que se logre. Ajá. Quiero que se logre para el matrimonio, para la relación. Sí. Porque realmente a veces cuando analizamos, pues no hay razón para ni siquiera de que uno de los dos tenga la razón o ni siquiera de abrir la conversación. Es un problema mío que yo tengo que resolver y que no tengo ni por qué... O sea, es algo que yo tengo que tratar conmigo. Sí. No sé, digamos. Híjole. Aquí, ¿cómo le hacemos para Híjole, es que no tengo problemas. No tengo problemas. Si tú cuentas una, yo cuento una. No es cierto. No se me ocurre nada ahorita. No, pero es que hay muchas. Hay veces son cosas pequeñas, dudo. O sea, a veces son dónde dejas las llaves y te aventas toda una letanía, una de predicación de 1 hora y media. Sí. Acusando a la otra persona que las llaves van en un lugar. Ajá. Y no las llaves, las calcetas, lo que sea. Y es una predicación, dude. Canijo, este pleito tiene versículos en medio. O sea, me sacaste el griego y el arameo para decirme que ponga las calcetas aquí o allá o que ponga las llaves aquí o allá. ¿Por qué es un problema? ¿De dónde viene esa ofensa? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojada? O sea... Y es un buen análisis porque eso revela otro aspecto de ti o de la relación. Por ejemplo, ahorita me estaba acordando, ahorita que estaba pensando en el ejemplo, vi un reel de que la chava se ofendía porque antes de irse a dormir se daba cuenta que estaba el seguro no estaba puesto de la puerta. Y así como que eso es, o sea, él fue el último que entró y no puso el seguro. No piensa en la seguridad y todo eso, ¿no? Y se hace como el problema de, es que nunca pones el seguro. Y ese es el tema. Pueden llegar a una conclusión. Pero ¿qué es lo que había detrás de eso? Tal vez la expectativa que ella tenía de, pues, él debería de cuidarme, él debería de pensar en esto y no lo está haciendo. O incluso un miedo de, yo soy insegura en esto y él no está respondiendo como debería. Pero bueno, el punto es, no importa. Espérame. Yo nada más quiero dejar en claro que dijiste en un reel. Siento que esa es la nueva versión de un amigo me platicó. Steffi, una vez tú no cerraste la puerta. No, y lo chistoso es que en el reel, así era un reel, mi amigo dice, dijo. Y tú siempre dejas las velas prendidas. O sea, sí, claro, no. El punto es moralizar. Ajá. El punto es moralizar. Lo que tú haces es inmoral, pero lo que yo hago es menos inmoral. Permíteme, yo tengo también una lista de cosas. Tengo 6 años odiándote por estas velas. Y si se fijan ahí, por ejemplo, digamos, ella se queja de que no se pone el seguro. Él dice, pero tú no pagas las velas. ¿Cuál es más? Y la discusión es, ¿cuál es más peligroso? Ajá. Y ninguna de esa discusión tiene nada que ver con el problema original. Ajá. O sea, nada más son discusiones de por qué no haces las cosas como yo quiero que se hagan. Es muy importante que se apaguen las velas, es muy importante poner el seguro y cada uno puede tener argumentos. No pasa nada, si se acaba la vela se va a apagar. No, nunca ha entrado nadie, no sé. Y lo que está un poquito más atrás de eso es, yo sí sé cómo deben ser las cosas. Uy. O sea, sí, totalmente. O sea, detrás de cada cosa es yo sé cómo deben ser las cosas. Sí. Dios. Incluso, no sé si les ha pasado, eso sí ya es ventilándome. Cuando dejé la puerta abierta. En el momento creas un estándar
para esa situación y para ti mismo. Como tal vez sí consideras que es importante para las velas, pero como en ese momento no me conviene, puedo crear algo y decir, no es tan importante porque no va a pasar nada. Cuando se ha incendiado una casa por una sacas vela. una estadística así de que solamente el 2% de los incendios. Ese es mi punto con las argumentaciones. O sea, ya hiciste... Es una conferencia la que estás dando. Dude, nada más cierra la puerta, nada más apague las velas. Sí. Esto no es un problema. El problema es tu corazón. Amaneciste bravo y todo es motivo de pleito. Sí. Y cuando la gente se queje después de que decimos que el corazón... cuando hablemos de que el corazón no es tan malo como parece o que ha sido cambiado o lo que sea, porque eso hacia allá vamos. Acuérdense de lo que estamos hablando ahorita. El corazón sí tiende a eso. O sea, el corazón humano tiende a el egoísmo, a pensar en sí mismo, a lo que Dios no quiere. Sí. Lo digo porque sé que mucha gente va a empezar a decir, oigan, pero acuérdense que el corazón del hombre, sí, de eso estamos hablando, el corazón del hombre y cómo es. No, y estamos hablando también de, aún como creyentes, cómo nos permitimos vivir. ¿Qué cosas permitimos que sean un problema en nuestras vidas y en nuestros matrimonios y en nuestras relaciones? Como si fuéramos incrédulos, como si Cristo no fuera parte de nuestras vidas. Es parte de lo que queremos ilustrar. Y en otro proverbio parecido, en el 14:12, donde dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Yo creo que eso resume lo que Dios ve en nosotros. O sea, es donde termina nuestro corazón, donde termina esas intenciones de las que hablábamos ahorita. El fin es en algo destructivo. O sea, cuando no salen del lugar correcto, cuando la idea no es edificar, no es amar al prójimo, todo lo que Dios quiere que haya en nuestro corazón. Dice que el fin es camino de muerte. Ahí terminamos. O sea, generalmente cuando de nuestro corazón, por muy bueno que parezca, hay algo que termina bien chueco y hiriendo, lastimando, alejando a las personas, etcétera. No sé, se me figura que para Dios es como ver un mapa, o sea, empiezas aquí y vas a terminar allá. Pues es que pasa, sí, pasa en la vida con un niño, ¿no? O sea, digamos que le dices al niño, hoy tienes la libertad de determinar cómo va a ser tu día. Tus decisiones van a afectar, obviamente, lo que va a pasar. O sea, tú decides qué vas a comer, tú decides a qué hora te bañas, tú decides... Pues tú como papá ya sabes que, o como adulto, sabes pues, que no va a tomar una buena decisión y que lo que él cree que es correcto, porque eso es lo que dice en la versión NTV, dice, ¿cuál es el 12? Delante de 14, cada persona 12. Hay un camino que parece correcto. Delante de ese niño hay todo un día que parece correcto. Chocolates, no la siesta, no bañarse. Y parece correcto a su mente limitada, a su vista. Y así nos pasa a nosotros. O sea, nosotros somos los que nos proponemos nuestra vida y decimos, creo que esto es lo mejor para mí. Sin darnos cuenta que estamos bien ciegos y que no podemos ver qué es lo que pasa al final del día. Como el niño pues no va a dormir bien o va a estar bien nutrido. Y si sigue ese patrón todos los días, va a terminar no donde él creía que debería estar, sino en otro lugar. No, y aquí creo que lo importante también es hacer notar que no solo se trata de cuando se hacen las cosas con malas intenciones. Creo que este pasaje, habla más del poco control que tenemos sobre el mundo, la realidad, los humanos. O sea, a veces pienso decisiones que tomas que crees que son buenas y que no consultas a Dios ni a nadie. Como te ofrecen otra posición en el trabajo y no consideras a Dios en tu proceso, pero es un aumento de sueldo. O sea, cosas que parecen obvias, aún en eso. Ya ni siquiera estamos hablando de argumentarse, de pelear, de quién tiene la razón, tú y yo. O sea, decisiones necesarias para la vida. Y su fin es camino de muerte, aunque parezcan buenas. Y las basamos en deseos, básicamente, ¿no? O sea... Pues es más dinero, pues debe ser bueno. Sí, o sea, como deseo estar mejor, más dinero, una posición, tener otra casa, otro carro, etcétera. Ahí es donde basamos las decisiones en vez de traerlos al Señor. Que ya hablaremos de eso, ¿verdad? Que pensamos que venía a ponerle... A ponerle
orar para decirle, Señor, está pasando esto, pensamos que ya es suficiente. Ya es suficiente, Sí. no nos esperamos a las respuestas. E incluso cuando decimos muerte, no estamos hablando de necesariamente que te va a ir mal. Porque mucha gente también todavía tiene esa idea de, bueno, aquí de lo que está hablando es que si me acerco a Dios, todo me va a ir bien. Si sigo mi camino, me va a ir mal y voy a terminar en la calle. Porque ese es nuestro concepto de cómo es que me vaya bien y cómo es que me vaya mal. Y si me acerco a Dios, las cosas van a salir excelente, ¿no? O sea, voy a tener una casa, Pero otra vez estamos cayendo en el mismo problema. O sea, no estamos hablando de eso. El camino de muerte por el que nos lleva nuestra propia opinión es la separación y cada vez alejarnos más de Dios. Puede ser en una mansión, puede ser no sé, no la mejor versión. Sí, con todos los bienes terrenales, pero completamente apartados de la voluntad de Dios para nosotros, que nos habría traído contentamiento, nos habría traído plenitud de gozo en el Señor. O sea, paz, todo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero si medimos los resultados en función de bienes terrenales y materiales, pues ya estamos encaminándonos por ese lugar que parece bueno, pero su fin es camino de muerte. A mí me gusta mucho el de Romanos, porque incluye un insulto. Dice Romanos 1:22, dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. O sea, pensando ser sabios, te fuiste al lado extremo. Y no más o menos necios, completos necios. Hay un pasaje en Proverbios, pero siempre se me olvida cuál es, que dice, el necio anda por la calle creyéndose sabio, pero todo el mundo sabe que... Él es el único que, o sea, que lo no, ignora. Por no decir, porque sí dice algunas palabras un poquito más fuertes, pero se me hace bien interesante cómo apilamos nuestras opiniones y nuestros deseos uno encima de otros y después de años pagamos las consecuencias de cosas que creímos que eran buenas y morales y justas y el resultado de mucho esfuerzo y trabajo, y nada de eso es la vida que Dios quiere para nosotros. Su fin es camino de muerte. Tomas esas decisiones, agarres el camino y luego otro que parece bueno y los caminos siguen. El punto es que el fin es muerte, pero lo sigues viviendo y sigues tomando decisiones y cada vez estás más lejos del Señor. No... A veces pienso en lo triste que es cuando una persona que conoce de Cristo cae en este tipo de situaciones. Donde toma decisiones que le parecen buenas, pero el fin es muerte. Sí. Y hacia allá vamos tratando de ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Porque, bueno, esta es la condición del ser humano. Pero ¿por qué muchos cristianos siguen viviendo así? O sea, creo que nos ha pasado a todos que decimos, pues es que la Biblia habla de algo diferente, pero ¿por qué seguimos viviendo como lo que estamos diciendo que es el ser humano? Y luego nos analizamos a nosotros mismos y decimos, sí, no, hombre, estoy hecho garras. Y sí, pero ¿por qué? O sea, no es necesario que sigamos viviendo así. Si aquí está describiendo cómo funciona la humanidad que está alejada de Dios. Y si, por ejemplo, aquí dice, pero Dios examina los corazones, pues, ¿y si pudiera tener acceso a eso que Dios conoce? A la opinión de Dios. No tengo que vivir en mi propia opinión. En cambio, siempre decimos, no, hombre, pues es que estamos hechos garras porque cada quien anda por su rumbo. Y pues sí, pero hay que... No es obligatorio vivir así. No tenemos que quedarnos ahí. Claro que no. Y yo creo que muchos cristianos todavía estamos en ese proceso de entenderlo. ¿Cómo es que no tengo que vivir así? Sí. Y así como aterrizándolo un poquito más, también la Biblia expone cómo es que la humanidad ha rechazado una y otra vez a Dios para imponer él, o sea, para determinar él qué es lo que está bien y qué está mal. En lugar de someterse. En lugar de decir, Señor, tú dime qué hago, tú dime qué es lo correcto en esta situación, decimos o tomar nosotros el control, incluso aún sabiendo ya la voluntad de Dios. O sea, lo que hablábamos en un podcast pasado, que decíamos, el Señor nos da la palabra, o en el caso de Israel que dio la ley, tomó la ley y se alejó de Dios. Y la ley, a pesar que era clara, aún así fuimos capaces de corromperla. Y lo mismo pasa ahorita. Ahorita podemos conocer
la voluntad de Dios, que es ama a tu prójimo. Uh-huh. Y no sabemos qué significa eso. Es por eso que tenemos que venir al Señor. Entonces, por ejemplo, ahorita podemos ver 3 ejemplos fáciles de cómo nos alejamos de Dios y corrompemos la voluntad de Dios. Y nosotros determinamos qué significa lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, en Mateo 15, del 4 al 6, dice, honra a tu padre y a tu madre. Aquí Jesús está confrontando. Déjenme lo leo completo. Mateo 15 del 4 al 6. 15 del 4 al 6. Dice, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. La honra va mucho más allá de la obediencia, es lo que el comentario que iba ahorita. Lo que Dios espera de nosotros al darle la gloria es esa honra que va más allá de la obediencia. Yo puedo obedecer y no darle la honra al Señor. Por ejemplo, vi este ejemplo en un video donde decía que obedecer es, yo le digo a mi hijo que lave los trastes. Y va a regañadientes y los lava y hace un ruidajo y despierta a medio mundo, etcétera. O si eso es en la mañana, por decir algo. A pesar de que obedece, no está honrando a su papá. En cambio, honrar es, yo sé que a mi papá le interesa que los trastes estén limpios. Por decir algo, o que la calle esté barrida o algo así. Lo hago porque a él le agrada eso. Y lo hago por agradarlo a él. Por darle el lugar que él tiene en mi vida. Ahí cambia totalmente la obediencia. O sea, la obediencia por sí sola no produce nada en el corazón. Sí. La honra sí. Y aquí tomamos el mandamiento, o los fariseos tomaron el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre como si fuera una ayuda económica, por ejemplo. Así es como lo está poniendo. Sí. Y aún en eso lo desvirtuaron y dijeron, hijo, ahora no te voy a dar porque tengo que poner una lanita ahí para el templo porque sabes que van a cambiar la alfombra. Entonces necesitamos darle lana y tu mamá, por ejemplo, yo que tengo una mamá soltera que ya está solita. Si yo vengo y ocupo mi dinero aquí y a ella la tengo en carencia, pues eso no le da la gloria a Dios de ninguna manera. Sí. Incongruente. Sí, y esa es parte de la dificultad de mantener esas congruencias o esa inconsistencia. Desafortunadamente, la tendencia del hombre carnal es desvirtuar algo que es bueno, voltearlo lo suficiente como para que se acomode a mi necesidad. Sí, y lo desvirtuamos porque queremos nosotros interpretar como si fuéramos Dios lo que Dios ha dicho. O sea, en vez de ir consultar a Dios, decir, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Yo ya entendí. Yo sé qué es lo que significa esto y ahí les va. Y estamos una y otra vez tratando de estar ocupando el lugar de Dios. Sí, yo sé cómo interpretar esto y da la casualidad que me conviene. ¿Quién lo habría pensado? Mira. Sí. Casi nunca es algo que no me conviene. Casi nunca gira alrededor de mí. ¿Quieren ver los otros ejemplos? Sí, pues así de pasadita rápida la carta de divorcio. Dani. Es que, perdón, no traigo la Biblia. O sea... no, pues igual lo comentamos. A la guerra sin fusil. No, igual lo comentamos. O sea, lo mismo pasó con la carta de divorcio. Sí. O sea, fue la misma situación ante algo que Dios había prohibido. La intención o el espíritu de la ley en cuanto al divorcio era, pues es que no es la voluntad de Dios que nos separemos. ¿Sí? No es la voluntad de Dios que haya en ese tipo de problemas y la separación de una pareja. Y ellos estaban viendo cómo sacarle la vuelta, cómo usarlo en su beneficio. Sí. Incluso yo cuando pienso en eso y lo bueno que eran los judíos y que son todavía para sacarle la vuelta a las reglas, pienso mucho en un ejemplo de algo que pasa en Nueva York. Pues sabemos que existe el Shabbat, que viernes a sábado no pueden hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera. Sí. Pero hay dentro de tu casa hay cosas que puedes hacer. Entonces lo que hacen los rabinos es ponen una línea, un cordón santificado, digamos, alrededor de un área gigantesca de Nueva York. O sea, va por los postes de la luz
Ese cable santificado que hace que toda esa casa, que toda esa área sea tu casa. Ajá. Entonces, todo lo que haces dentro de tu casa lo puedes hacer dentro de ese espacio acordonado. Y es como si estuvieras haciendo a Dios tonto. Así que, no se dio cuenta Dios que no estamos en nuestra casa. Ese hilo le hizo pensar que son las 4 paredes de mi casa. Qué loser. O sea, son buenos los judíos, excelentes, para crear nuevas leyes y luego crear formas de sacarle la vuelta a esas leyes. Sí. Pero no solo son ellos. También somos nosotros. Sí, no, nos engañamos a nosotros mismos. Pues vean la ley, o sea, vean los juicios, por ejemplo, grandes juicios que han sido muy mediáticos de estrellas, famosos, deportistas, donde a todas luces han cometido un crimen. Son inocentes, pero son inocentes por tecnicismos. Sí. Por recovecos en la ley que... O malas adquisiciones de pruebas o cosas por el estilo. La prueba es válida, pero cuando la agarraste no la debiste haber agarrado. Exactamente. Entonces, es lo que hacemos. O sea, desacreditamos o desechamos lo que Dios nos ha hablado para hacer lo que nosotros queremos. Sí. Yo pongo las reglas. No, y la verdad es que si lo ponemos así en términos muy prácticos, si en algún momento has sentido el ¿cómo me podré zafar de esta ante Dios? O sea, ¿cómo le podré dar una excusa a Dios de por qué esto sí es necesario para mí o por qué en esta ocasión sí era lo que necesitaba o lo que necesitaba hacer o no tenía opción o caí en esto por esta otra cosa, no sé, o esta otra persona o porque Dios me puso en esta situación? Creo que todos nos hemos visto en esos pensamientos donde estamos tratando de justificar nuestras acciones. Si hemos caído en eso, que yo creo que somos todos, estamos cayendo en este problema de decir, Dios, ya sé qué es lo que opinas, pero híjole, se me hace que en mi caso yo voy a opinar algo diferente. Sí, totalmente. Y para quienes se les hacía muy chocante la idea de actuando como si fuéramos Dios, es eso. Sí. Es decir, creo que yo puedo determinar en esta situación por qué en mi caso si aplica o no aplica. Sí. Y las manifestaciones no se ven así, o sea... Sí, no es un acto consciente de decir, yo y Dios somos iguales y yo voy a decir... Nadie va a decir no es eso. Ajá, exactamente. Entonces no lo vemos porque las manifestaciones o las consecuencias de pensar de esa manera no parecen o no son muy claras, pues. Pero, por ejemplo, la ira, la preocupación, la depresión, la desesperanza, la autocompasión, todos estos sentimientos medio frustrantes ante situaciones en la vida, claramente son la respuesta a una situación donde las cosas no salieron como yo quería. Como yo dije, como yo esperé, como yo quería. Que son estándares, o sea, eso dejarlo en claro porque, o sea, eso suena tan cotidiano, pues lo que quiero, lo que espero, lo que anhelo, mis sueños. Suena tan cotidiano en la cultura de hoy en día de que puedes cumplir todos tus sueños y te mereces todo lo que anhelas y sueñas. Que eso no suena como un problema, así de que pues es que quiero estar seguro, quiero sentirme, no estar seguro tal vez incluso, no solo estar, es quiero sentirme seguro. Que es algo muy diferente a quiero estar seguro. Uno es objetivo y el otro es completamente subjetivo y emocional. Pero es un estándar y es bien difícil aceptar que es arbitrario, que te lo inventaste tú y que ahora estás percibiendo toda la realidad en función de ese estándar que tú determinaste. Y Dios, a través de su palabra, dice otra cosa. Y estas son como que las cositas que vemos. Son los síntomas de la enfermedad. Así es como se manifiesta, pero todas tienen ese común denominador. Sí. Y es bueno que analicemos esos síntomas porque así podemos ir siendo como introspectivos, ir viendo cuál es mi problema real. O sea, en la raíz, ¿por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué pienso así? ¿Qué hay detrás de eso que me está haciendo actuar así? ¿Y en qué punto estoy rechazando a Dios, rechazando su dirección para yo hacer lo que yo quiera hacer? Sí. Pues el podcast anterior terminamos con unas preguntas relacionadas a este tema de cómo nos sentimos en cuanto a los estándares. Pero yo creo que los contestamos en el siguiente, ¿no? ¿Qué piensan? En la siguiente y ya vamos a entrar en ciertos aspectos que muy, muy claros y muy específicos que
que podemos identificar que queremos ocupar el lugar de Dios. Muy bien. Pues le continuamos a la siguiente. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.